Nadie recuerda exactamente cuándo apareció aquel parque. Entre los vecinos viejos del pueblo, unos decían que había estado allí desde siempre. Otros aseguraban que antes solo había un terreno baldío lleno de árboles retorcidos. Pero todos coincidían en una cosa: el columpio del centro siempre se movía solo, incluso cuando no había viento. Era un parque pequeño, cercado por un muro de ladrillos agrietados y cubierto de enredaderas secas. En el centro, dos columpios oxidados colgaban de una estructura de metal vieja y chirriante. Uno de ellos tenía el asiento roto y el otro era el que nunca dejaba de moverse, y fue allí donde empezó todo. Su nombre era Amelia. Tenía 9 años y un silencio extraño que la acompañaba como una sombra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz sonaba como una canción suave, de esas que se cantan para dormir a los muertos. Vivía con su madre en una casa pequeña frente al parque. El padre las había abandonado años atrás, y la madre, una mujer de rostro cansado y manos temblorosas, trabajaba de noche en el hospital del pueblo. Amelia solía quedarse sola durante horas. A veces dibujaba, otras simplemente miraba por la ventana. Y cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los árboles, bajaba al parque y se sentaba en el columpio. Nadie sabía qué encontraba en aquel lugar, pero siempre se quedaba allí, balanceándose en silencio, mirando el cielo que se tornaba naranja como si esperara algo, o a alguien. Algunos vecinos decían que la niña hablaba sola. Otros afirmaban que reía con alguien invisible, una risa corta, infantil, pero con un eco hueco que ponía la piel de gallina. Una tarde, una anciana del vecindario, doña Ramira, se acercó al parque para llamarle la atención. Desde lejos vio el columpio moverse con fuerza, aunque el viento era apenas una brisa. Cuando llegó, Amelia estaba sentada mirando el suelo, sus manos quietas sobre las rodillas. El columpio se movía solo, sin que ella lo empujara. «Amelia, ¿con quién hablas, niña?», preguntó la anciana. La niña levantó la vista lentamente. Sus ojos eran tan oscuros que parecían reflejar el cielo entero. «Con la otra», respondió. La anciana frunció el ceño. «¿Qué otra?». «La que vive debajo del columpio», dijo Amelia, sonriendo apenas. «Ella me dijo que no le gusta cuando la miran». Doña Ramira retrocedió un paso. El chirrido del metal sonó más fuerte. En ese momento, una ráfaga helada recorrió el parque. La mujer se santiguó y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Amelia no volvió a casa a la hora de siempre. Su madre la encontró dormida en el columpio, con los pies descalzos y la ropa húmeda, como si hubiera llovido solo sobre ella. La despertó y la llevó adentro, pero al hacerlo notó algo extraño. Los pies de la niña estaban cubiertos de tierra negra, como la del suelo bajo los columpios. Pero en el parque la tierra era clara, casi arenosa. A la mañana siguiente, Amelia amaneció con fiebre. Durante 3 días deliró, murmurando frases confusas. «Atob, no me quiere soltar. Ella quiere jugar. Dijo que me quede». El médico dijo que era solo una infección, pero la madre sabía que había algo más. En las noches escuchaba el sonido del columpio desde su ventana, aunque juraba haber cerrado la puerta con llave. Y entre los chirridos juraba oír risas. 2 risas. Pasaron las semanas. Amelia volvió al parque, pero ya no era la misma. Sus dibujos se habían vuelto oscuros, y en todos aparecía una figura. Una niña sin rostro, con trenzas negras y un vestido gris. Siempre sentada en el columpio. La fiebre de Amelia cedió, pero algo en ella se había quebrado. Ya no buscaba compañía, ni hablaba con su madre más de lo necesario. Solo pedía una cosa: que le permitieran ir al parque al caer la tarde. La madre, agotada, accedió. Pensó que el aire fresco podía ayudarla. Pero cada vez que la niña regresaba, traía algo distinto consigo. Una piedra, un trozo de cinta vieja, una flor marchita. Cuando su madre le preguntaba de dónde lo sacaba, Amelia respondía con calma: «Ella me lo da. Dice que son regalos». Una noche la madre despertó de golpe. Eran las 3 de la mañana. Desde la ventana del dormitorio se veía el parque envuelto en neblina, y entre la bruma algo se movía. El columpio.
Primero, un balanceo lento, luego más rápido. Y por un instante, la madre juró ver dos siluetas pequeñas, una sentada, otra de pie, empujándola. Corrió al parque descalza, gritando el nombre de su hija. Pero cuando llegó, no había nadie. Solo el columpio moviéndose con violencia, chirriando como si gritara. Debajo del asiento, la tierra estaba removida. Desde esa noche algo cambió en la casa. El aire se volvió pesado. El reloj de pared se detenía cada madrugada a las 3, y en el techo, justo encima del cuarto de Amelia, se escuchaba el crujido de cadenas. Amelia comenzó a dibujar sin parar. Paredes, cuadernos, muebles. Todo lo cubría con la misma imagen. Dos niñas jugando en el parque, una de ellas con el rostro borroso. Ella dice que ahora me toca quedarme, susurró un día, que ya fue su turno. La madre la abrazó intentando no llorar. Pero al hacerlo, notó que la piel de su hija estaba fría, casi helada, y que su respiración tenía un ritmo extraño, como si alguien más respirara con ella desde dentro. A la mañana siguiente, Amelia no bajó a desayunar. La madre subió a buscarla y la encontró sentada en la cama, peinándose frente al espejo. Su reflejo no se movía igual. Mientras Amelia pasaba el cepillo lentamente, la figura en el espejo parecía sonreír. «¿Qué haces, Amelia?», preguntó la madre temblando. La niña se volvió hacia ella. Sus ojos, antes de un marrón cálido, eran ahora de un gris opaco, como si reflejaran la niebla del parque. «Voy a jugar con ella», dijo, con una voz que ya no era solo suya. Esa tarde, la madre llegó del trabajo y la casa estaba en silencio. La ventana del dormitorio de Amelia estaba abierta. El viento movía las cortinas, y a lo lejos se oía un chirrido familiar. Corrió hacia el parque. El columpio se movía suavemente bajo la luz de la luna. Amelia estaba sentada allí, balanceándose con calma. Pero algo no estaba bien. Su cuerpo parecía rígido. Sus manos colgaban sin fuerza a los lados, y sus ojos estaban cerrados, como si durmiera. La madre gritó. Corrió hasta ella, pero cuando la tocó, sintió que la piel estaba fría, demasiado fría. Al levantar la mirada, vio algo más. En el columpio roto frente a Amelia había otra niña. Tenía el mismo vestido gris de los dibujos. El cabello mojado le cubría el rostro, y desde la sombra la miraba sin parpadear. El viento sopló fuerte. Los dos columpios comenzaron a moverse al mismo tiempo. Y la voz de Amelia sonó por última vez, aunque sus labios no se movieron. Ella ya no quiere estar sola. El grito que siguió heló la sangre de todo el vecindario. Cuando la policía llegó, no encontraron nada. Ni a la madre ni a la niña. Solo el columpio moviéndose lentamente, y un pequeño zapato enterrado bajo la tierra oscura. Desde entonces, el parque fue clausurado. Pero nadie pudo evitar que cada noche el viento arrastre el sonido de un columpio que se mueve solo. Los vecinos más viejos dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes ver la silueta de una niña balanceándose con una sonrisa vacía, esperando a alguien. Y si te detienes a mirarla demasiado tiempo, el otro columpio empieza a moverse, como si te invitara a sentarte. Pasaron los años. El parque fue cercado con una reja alta, oxidada, y un cartel del ayuntamiento advertía «Prohibido el acceso, riesgo de hundimiento del terreno». Pero todos en el pueblo sabían que no era la tierra lo que temían, sino lo que habitaba debajo de ella. Los nuevos vecinos evitaban pasar frente al parque al anochecer. Los perros se negaban a acercarse, y los niños, que se atrevían a mirar entre los barrotes, juraban haber visto una figura balancearse en la oscuridad. Primero despacio, luego más rápido, como si alguien invisible empujara desde atrás. Nadie hablaba de Amelia, pero en las noches frías, cuando la niebla bajaba de las colinas, las ventanas temblaban con un sonido rítmico, metálico, inconfundible. El chirrido del columpio. Se decía que a veces, si escuchabas con atención, podías oír también un murmullo infantil, una voz dulce que repetía «¿Quieres jugar conmigo?». Y quienes respondían
ya no despertaban igual. Una investigadora, Clara Mendoza, llegó al pueblo 30 años después. Su tesis era sobre leyendas rurales y manifestaciones colectivas del miedo. Escuchó las historias y pensó que todo era superstición, memoria distorsionada de un hecho trágico, mal comprendido. Una tarde, ignorando las advertencias, saltó la reja del parque con su grabadora y una linterna. El aire dentro era distinto, pesado, húmedo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Se acercó al columpio. El metal oxidado reflejaba la luz como si respirara. El suelo estaba cubierto de hojas secas y marcas pequeñas, redondas, como de pies descalzos. Clara encendió la grabadora. «Registro de campo», dijo tratando de mantener la voz firme. «Parque clausurado de San Elías. Fecha, 12 de octubre. El columpio se movió. Muy despacio. Sin viento, Clara apuntó la linterna y vio algo que la dejó inmóvil. 2 huellas nuevas aparecieron en la tierra, justo delante del columpio. Retrocedió un paso. La grabadora captó un leve susurro. Una voz de niña. Ella ya no quiere estar sola. Clara soltó el aparato y corrió hacia la salida. Pero el cerco estaba cerrado. Los barrotes, fríos como hielo, no cedían. Detrás de ella, el chirrido del columpio se volvió más agudo, más rápido, y una sombra pequeña cruzó frente a la linterna. El resto de la grabación dura apenas 40 segundos. Los expertos dicen que el sonido final es el viento, otros que son risas, y algunos juran oír un segundo columpio moverse acompasado al primero. Clara nunca fue hallada. Solo su linterna, encendida, tirada en el suelo bajo el columpio. Y en el aire, flotando como un eco, una voz infantil que susurraba: «Ahora somos 3». Hoy, el parque ya no existe. Construyeron un complejo de apartamentos encima. Pero los residentes del edificio dicen que, alrededor de las 3 de la mañana, las lámparas del pasillo se balancean solas. Y si miras por la ventana, puedes ver la sombra de una niña meciéndose en el aire, con el cabello cubriéndole el rostro, y un leve sonido metálico repitiéndose una y otra vez. A veces se detiene, a veces no. Y quienes han tenido el valor o la desgracia de mirar demasiado tiempo, dicen que en su reflejo aparece otra niña, de rostro borroso, empujándola suavemente, y con una sonrisa que no es humana. El viento calla, el chirrido cesa, y justo antes del amanecer solo queda una pregunta suspendida en el aire, como una brisa que corta la piel. ¿Sabes por qué se convirtió en la niña del columpio? Porque nadie la salvó cuando aún podía ser salvada. Porque alguien la olvidó. Y las almas que mueren esperando, a veces encuentran su propio juego para no estar solas. Fin.